Vamos a dar inicio en breve al próximo panel que va a hablar acerca de los puertos como hubs de innovación, una oportunidad para disparar el crecimiento económico del territorio. En este panel estarán Eduardo Vitrán, exministro y actualmente presidente del Club de Innovación de la Universidad Adolfo Ibáñez. También nos acompañará a través del video Rodrigo Yáñez, online, no pudo estar esta mañana, socio de Deloitte, fue subsecretario de Relaciones Internacionales hasta marzo de este año, y también nos acompañará de manera presencial Ángel Elías, director de Smart River, expresidente del Consejo Portuario de Argentina. Mientras se ponen los micrófonos y nos instalamos para dar inicio a este panel, quiero agradecer a quienes hacen posible este congreso, nuestros auspiciadores, a Movistar Empresas, a Indra, al Complejo Portuario Mejillones, a All Read, a Nokia, DP World y a Fluxit Ports. A todos ellos muchísimas gracias. También, por supuesto, a ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros. Aquellos que requieran traducción simultánea, les reiteramos que al iniciar este espacio tenemos aquellos transistores para que ustedes puedan entonces escuchar la traducción simultánea del español al inglés o del inglés al español. Nuestra moderadora del siguiente panel es Barinka Farren, CEO de Hub Apta. Si ella está acá, le pedimos por favor que nos acompañe en el escenario. La vamos a recibir con un aplauso. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a... ¿Me escuchan? ¿Sí? Súper. Bueno, buenos días. Para mí es un placer estar hoy con ustedes y estar ser la moderadora de este tremendo panel que va a contar con varios invitados. Este panel está denominado Los puertos como hubs de innovación, una oportunidad para disparar el crecimiento económico del territorio. Y actualmente realmente vemos que es una oportunidad y por lo mismo vamos a hablar con diferentes panelistas. Vamos a empezar este primer bloque de presentaciones. Va a empezar un bloque de presentaciones y luego vamos a tener varias preguntas con Eduardo Vitrán. Eduardo es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y además es doctor de Economía de la Universidad de Boston. Se ha desempeñado como asesor para el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico OCDE y Grow Dialogue. Fue presidente del Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad, CENIC, director general de Fundación Chile, ministro de Obras Públicas y vicepresidente ejecutivo de la Corfo. Actualmente se desempeña como académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y es presidente del Club de Innovación y además del Hub Apta. Eduardo Vitrán les presentará los desafíos logísticos, transformación digital sustentable. Bienvenido, Eduardo. Buenos días. ¿Dónde se ve? Allá. Con los años uno tiene que ponerse lentes porque si no, no hay cómo. Y para pasar ¿cómo es acá? El verde, ¿no? Con el verde. Bueno, yo voy a hacer lo siguiente. El año 2015, desde la Corfo, lanzamos un programa estratégico logístico con la idea de generar un espacio de colaboración para innovar en el sistema logístico chileno. Y hablaban todos de la colaboración. La clave aquí era capital social para concordar cuáles eran las principales iniciativas que había que impulsar. Y lo interesante para mí es mirar en retrospectiva la visión que planteamos, los objetivos que queríamos alcanzar y qué pasó y qué temas quedan pendientes. Entonces, bueno, sabemos que la logística y los sistemas logísticos, cadenas logísticos son claves para la productividad. Chile tiene un problema de productividad total de factores. Llevamos 15 años con la productividad o declinando o estancada. Y este ámbito, las cadenas logísticas, tienen un rol fundamental que jugar.
Los datos que ustedes conocen, el último informe, ¿no es cierto?, del Banco Mundial hasta el 2018, muestra que el lead time, comparando Nueva Zelanda, Chile, Australia y Sudáfrica, a pesar de que Chile tiene relativamente distancias más cortas, es el que tiene el mayor lead time. Y eso es costo. Pero no solo el lead time, sino que la aleatoriedad, la varianza es mayor en el caso de Chile. El último índice de desempeño logístico mostraba claro a Chile líder en América Latina. Muy cercano, ahí no está Panamá, pero a la par de Panamá. Pero estamos lejos del promedio de la OCDE, pero aquí quise comparar con Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, países del mismo hemisferio con los cuales competimos en algunos sectores y tenemos áreas y deficiencias, y mucho tiene que ver con la interacción de los actores con el ámbito público y privado, portuario, regulatorio, donde hay costos importantes. Uno de nuestros principales problemas, veíamos en las presentaciones anteriores, el rol que cumplen los ferrocarriles en las cadenas logísticas portuarias. Ahí comparamos la participación de los camiones en países como Chile, 88%, comparado con Australia, 35%. ¿Por qué? Porque el ferrocarril tiene un rol muy importante. En los estudios que yo les planteo cuando estábamos en el Consejo Nacional de Innovación, estoy hablando del año 2008, veíamos la creación de un eje logístico ferroviario San Antonio y una zona de transferencia de carga al sur de Santiago. Ese tema todavía está pendiente. Todavía no es posible avanzar en una integración que es, ¿qué es lo que hace? Ahorra combustible, reduce el CO2, mejora la eficiencia. Este es un gran tema que está pendiente. En síntesis, los problemas que veíamos y que siguen siendo relevantes: alta variabilidad y lead time en la oferta, participación modal ineficiente, el cabotaje. Venimos décadas tratando de mejorar el cabotaje interno en Chile, pero ciertos poderes fácticos lo impiden y las leyes que se han tratado de hacer en ese ámbito no han podido salir adelante. Cabotaje y ferroviario, estamos bajos en la participación. Burocracia y demasiada tramitología. Atomización del transporte carretero. Esto está creado por el sistema de crédito tributario al diésel, que promueve pequeñas empresas de transporte, de camiones, que lo que hacen, pierden economías de escala, tienen mayor accidentabilidad. Esto se hizo, Insulza era ministro del Interior. Desde entonces que no podemos cambiar este tema. Son todos estos temas de economía política que nos complican. Baja calidad de la infraestructura ferroviaria, debilidad del capital humano, temas de conflictividad laboral, falta de planificación multimodal. Ministerio de Transporte por un lado, obras públicas por otra. Hay que tener una visión integrada para la planificación de la infraestructura. Y insuficiente digitalización, vamos a verlo, y me voy a meter en este tema porque hoy día las palabras de este ámbito son smart and sustainable. Esas son las dos palabras clave. Entonces, ¿qué hemos avanzado en este ámbito? Y también qué hemos avanzado en el ámbito de sustentabilidad en este ámbito. Claramente, los que nos precedieron acá hoy día planteaban que la clave es colaboración. ¿Por qué? Porque el sistema logístico participan múltiples actores públicos y privados, y la clave es cómo cerrar las brechas y cómo colaborar. Entonces la colaboración y la innovación en colaboración es clave. ¿Por qué? Porque hay que resolver fallas de coordinación. No saca nada un actor innovar si el resto no lo hace. Esa innovación fracasa. Y por eso es que hay que trabajar de una manera articulada. Cuando hay bajo capital social, como ocurre en Chile, esto cuesta. Vamos al primer tema. Integración de proyectos que permitan traer a todos los actores. Los Port Community System también salió acá.
Bueno, esto se planteó desde hace muchas, yo diría una década, 2 décadas que venimos hablando de los Port Community System. Y hoy día hay que pensar en Port Community System no solo a nivel de un puerto, sino que uno de los temas que planteaba que presentó anteriormente, los problemas de mareas requieren un manejo integral de Valparaíso con San Antonio. ¿Y qué pasa? ¿Qué ha pasado en esta área? Bueno, ustedes conocen mejor que yo lo que son los Port Community System. Claro, tenemos a Sea Lock Port, pero básicamente como una entidad, un enclave. Entiendo que se está avanzando y que hoy día se está generando una plataforma común. Eso es fundamental. Pero ¿qué pasa con CISEX? Es decir, ¿qué pasa con todos los servicios que están vinculados al área del Ministerio de Hacienda? No están bien vinculados y por lo tanto no tenemos la posibilidad de tener una ventana única para hacer todas las transacciones y bajar, por lo tanto, aumentar la visibilidad, la transparencia, la trazabilidad y los costos de transacción. Esto es clave, esto lo planteamos hace mucho tiempo. ¿Cómo es posible que teniendo puros puertos públicos, existiendo un CEP, un Ministerio de Transporte, no tengamos todos en una plataforma común con las variaciones específicas que cada uno requiere? Demasiado tiempo, esto es prioritario. Planteamos también la creación de un centro de investigación logística. Felizmente aquí hemos avanzado. Lo planteamos como un observatorio logístico. ¿De qué se trataba esto? Se trataba, y quizás la orientación que ha tomado no es exactamente la que planeamos. Nosotros pensábamos que cada cadena logística específica tiene elementos idiosincráticos, donde es clave poder tener estudios y conocimiento de dónde están las brechas que afectan la productividad de esa cadena logística. Y por lo tanto, tener una institución que sistemáticamente, con participación de todos los actores, pero muy importante del sector público, porque es el que muchas veces el que tiene la responsabilidad de remover las barreras, pudiéramos corregir esto. Estos son los ámbitos en los cuales se actúa una vez que hemos hecho estos estudios. Regulación de regulación, infraestructura privada, pública, etcétera. Uso de tecnologías de información para resolver diversos temas. Indicadores de desempeño. Bueno, felizmente se arma Conecta Logística. El que dirigió estas iniciativas durante bastante tiempo fue Álvaro Díaz, que desafortunadamente falleció tempranamente. Y el objetivo que tiene Conecta Logística es transformación digital, innovación, prospectiva, comunicación. En mi opinión, los desafíos es enfocarse en forma un poquito más micro en el estudio de cadenas logísticas específicas y identificar las brechas. Promover el desarrollo junto con el Ministerio de Transporte y el CEP de los Port Community System y promover vía el directorio de Conecta Logística. Son básicamente directores independientes. Hay que traer más participación del sector público, hay que repensar la gobernanza de Conecta Logística. Esa es mi opinión. Y por último, para terminar, todos hablan de descarbonización del transporte marítimo. Se mencionaba que en Barcelona la opción es eléctrica. La opción es eléctrica para los ferries, porque son distancias cortas y uno puede cambiar la batería, pero cuando hablamos de ir de Chile a China, pasando hasta Manzanillo, esa no es opción. Entonces la opción son corredores marítimos verdes. Los corredores marítimos verdes, en la COP26, Chile es uno de los 22 países que firmó este acuerdo y la idea y el concepto fundamental es identificar un conjunto de puertos en los cuales recalan los barcos de larga distancia, donde hay que tener infraestructura común y concordar un combustible que nos permita a todos ofrecer un combustible verde. Se hizo estudios, ¿no es cierto?, sobre qué se requiere. Tiene que haber un tráfico marítimo significativo entre los polos, compromiso de los países de descarbonizar. Si uno de los actores no está comprometido, no va a ocurrir nada.
y una existencia de una demanda potencial importante de transporte y establecer estándares, porque yo no puedo trabajar en un puerto con metanol verde y en el otro con amoníaco, no puedo, tengo que ponerme de acuerdo de cuál es el tipo de combustible que voy a tener. Ahí hay un análisis de distintos corredores, y aquí termino, y uno de los priorizados, esta es una priorización mundial, hay dos en los cuales ya se está trabajando, que es el Iron Corridor de Australia-China, Japón, Iron Corridor Australia, Japón, China, y otro que es Europa, Asia. Nosotros tenemos que ver cómo nos integramos hacia el Oriente, China, Japón, colaborando, ojo, colaborando, especialmente en el ámbito de contenedores, con otros puertos en los cuales recalan los barcos, hasta Manzanillo en México, porque finalmente ese es el puerto en que se hace en los post-Panamax el viaje a Oriente, y tenemos que concordar el combustible, tenemos que concordar la infraestructura y tenemos que tener puertos que toda la logística es verde. Esta es una gran tarea, ahí están los combustibles posibles, probablemente con los menores cambios tecnológicos el metanol verde va a ser la opción, pero es caro. ¿Por qué es caro? Porque el costo de captura de CO2 para combinarlo con hidrógeno verde, el costo de captura todavía es muy caro. Entonces esto requiere todavía un avance tecnológico. El sector marítimo representa 3% de las emisiones mundiales. Claro, no es mucho, pero países como Chile, que tienen que recorrer largas distancias, la posibilidad de descarbonizar nuestras exportaciones pasa por innovar en este ámbito. Entonces esta es una innovación prioritaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Ahora vamos a continuar virtualmente. Les indico a todos los que tengan preguntas, a ver si es que de repente pueden escribirlas y entregarlas ahí a la mesa quizás técnica para después hacerlas al final del panel. Pero en este momento nos vamos a conectar con Rodrigo Yáñez. Ahí está. Bienvenido, Rodrigo. ¿Cómo estás? Hola, Bien. muy buenos días. Buenos días. Voy a hacer tu presentación. Bueno, Rodrigo es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es máster en regulación del London School of Economics and Political Science. Fue subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y también se desempeñó como director de Relaciones Económicas Internacionales. Yáñez además participó en foros multilaterales de comercio como APEC, encabezando la presidencia de ese órgano durante el 2019 y 2020 en la OCDE y la Organización Mundial de Comercio. Actualmente es socio de Deloitte. Rodrigo nos dará la presentación titulada Hubs 2.0. Bienvenido, Rodrigo, y puedes empezar con tu presentación. Gracias. Ahí los aplausos. Muchas gracias, Marinka. Bueno, y aprovechar de saludar también especialmente a Eduardo y David. Yo quisiera poner en mi intervención justamente en el centro a los acuerdos comerciales que tiene Chile. Porque el comercio, justamente que vive y fluye a través de nuestros puertos, lo hace también con un sustento jurídico, ¿no? Con un marco regulatorio que lo dan en nuestros 31 acuerdos de libre comercio y que también tienen que evolucionar, ¿no? Esta logística como pegamento del comercio tiene que también evolucionar hacia un nivel de innovación mayor que justamente vaya también en beneficio de lo que Eduardo muy acertadamente comentaba a propósito de esta pérdida de competitividad que tenemos y de ponernos a tono también de lo que está ocurriendo en otros hubs logísticos en el mundo, en otros puertos, a propósito de también facilitación de comercio 2.0 o incluso 3.0, como también se discute entre los autores. Y en ese sentido, Chile tiene una red de acuerdos de libre comercio que es la más potente en el mundo, son 31 acuerdos actualmente, y también 33 tratados de protección de inversiones, que representan, en el caso del comercio, el 88% del PIB mundial. Y esta política comercial se ha focalizado en el desarrollo de la industria exportadora, la atracción de inversiones, que claramente en estas últimas décadas han generado empleo y también han disminuido la pobreza.
Y en ese contexto, la logística en el comercio y por lo tanto en el desarrollo económico juega un papel fundamental. Ante la realidad de este comercio globalizado, en que se suministra a través de cadenas de valor, sean regionales o globales, la logística funciona, como lo decíamos antes, como este pegamento que hace posible la existencia de estas cadenas. Y ha quedado demostrado en distintos estudios que la competitividad de un país guarda estrecha relación con su desempeño logístico, como también lo señalaba Eduardo en su presentación, y que no solamente se basa en la infraestructura o, dicho de otro modo, los elementos físicos, sino que también en los elementos no físicos, o sea, la capacidad que tienen los servicios de logística para ser rentables y garantizar un entorno propicio para aquello. Y esfuerzos en esa línea, también desde el sector público, creo que es muy destacable el Plan de Logística Colaborativa, el PLC, impulsado por el Ministerio de Transporte, como un paso en la dirección correcta de avanzar en el desarrollo logístico comercial. Y este PLC es una instancia de cooperación entre el ámbito público y privado que busca facilitar la operación de los distintos actores que participan de la actividad portuaria y de servicios y de sus servicios asociados. Y en el último tiempo, la logística se ha visto afectada, como ya sabemos, por distintos shocks que han afectado de manera muy importante el comercio. La pandemia es el más evidente, que hizo que se cuestionara por primera vez esa deslocalización de la cadena de producción y la dependencia de Asia. Hay otros episodios como el encallamiento del buque Ever Given en el canal de Suez, la guerra de Ucrania, los confinamientos en China, en el caso de puertos importantes y de ciudades, por solamente nombrar algunos, pero a su vez estos mismos ponen en relevancia lo importante que sigue siendo el comercio exterior y la innovación en el ámbito del comercio exterior para un mundo globalizado. Lo vimos durante el combate a la pandemia del COVID-19 y también cuando la mayor parte del mundo estaba confinado, fueron las operaciones de logística internacionales que van desde el transporte, el almacenamiento y la distribución hasta la entrega, los que permitieron mantener esos flujos transfronterizos de suministros médicos, de alimentos y de otros productos esenciales. Y gracias a los esfuerzos de los proveedores de servicios logísticos se transportaron y entregaron día a día millones de insumos en todo el mundo. Pero además de la pandemia, que puso en primer plano también el rol del comercio, está la digitalización de los servicios de logística y que también fueron impulsados como en muchas otras cosas donde pasaron en semanas lo que tal vez tenía que pasar en años por el COVID-19 y la explosión del comercio electrónico. Y la pandemia, en ese sentido, hizo necesaria una transición para la digitalización en el sector de la logística. Y para hacer frente a una mayor complejidad y al aumento de la incertidumbre en las actividades comerciales, la digitalización se considera hoy día indispensable para cualquier operación de logística y de gestión de las cadenas de suministro. La implantación o la implementación de sistemas de GPS para el seguimiento de envíos, el intercambio rápido de información entre las distintas partes, la interoperabilidad, y eso también lo quiero destacar de la presentación de Eduardo a propósito de las plataformas logísticas en los puertos, es fundamental. Y todas las partes que participan en la cadena de suministro también tienen que tener un nivel de coordinación y un afiatamiento tremendamente relevante. La creación de resiliencia logística en el marco de esta recuperación posterior al COVID no se va a poder lograr sin automatización y sin digitalización. Y en otro panel anterior lo decían también, uno no va hacia el camino digital, uno derechamente no existe o definitivamente está muerto en este mundo. Y a medida que esa digitalización se acelera y se extiende, el sector de logística se enfrenta a distintos desafíos, como el proteccionismo comercial, el nuevo entorno normativo, la ciberseguridad y la falta de interoperabilidad entre los sistemas y plataformas de las partes interesadas, como ya se ha destacado en este foro. Y por eso es muy importante y esencial contar con instancias público-privadas para una correcta coordinación e implementación de una política de comercio exterior que se apalanque en elementos de facilitación de comercio 2.0. Y en ese sentido, redes y plataformas logísticas ágiles y eficientes tienen un impacto positivo para avanzar hacia exportaciones de productos de alto valor añadido, pero también de forma competitiva en el mercado global.
Y en esa línea, los puertos, que son actores fundamentales del tránsito de ese comercio, generan un impacto enorme en la salud de la economía de un país y por lo tanto la competitividad del transporte marítimo y el volumen y el crecimiento de ese volumen de productos y mercancías que se mueven hace y presiona justamente a a tener que avanzar en esa línea. En ese sentido, basta también con observar cómo el desarrollo de puertos con un alto nivel de tecnología y de infraestructuras han sido determinantes para el crecimiento económico de distintas ciudades en el mundo. Y el potencial estratégico de los puertos como vectores potenciadores de la prosperidad y de impacto económico también se puede multiplicar si es que integramos plataformas logísticas intermodales. Quiero también destacar la relevancia que eso tiene porque son anfitriones de hubs de innovación, apoyando a las industrias que cuentan con una ventaja comparativa en el territorio. Y la incorporación de estos hubs en el entorno de los puertos, en sinergia con las plataformas logísticas, incrementa el efecto positivo para la sociedad y para el desarrollo de una economía fuerte y competitiva que esté al servicio de las personas. Y en esa línea, un elemento en concreto que ha tomado relevancia es la tecnología de blockchain, que ha revolucionado la logística en términos de tracking para mejorar la transparencia, aumentar la escalabilidad y mejorar la seguridad. Y en términos del comercio internacional, esta tecnología ayuda a resolver asuntos como la gestión del transporte, o lo que se denomina el transportation management, la cooperación aduanera, el financiamiento de operaciones comerciales, entre otros. Y eso busca optimizar en términos de costos y el tiempo de procesamiento administrativo y la documentación relacionada con el comercio exterior para el transporte y redundar, por supuesto, en menores costos. Y también hablábamos del comercio 2.0 que tiene que ver con esta interoperabilidad, el uso de plataformas comunes, el uso de ventanilla única o el CISEX y las distintas plataformas del gobierno, pero al final del día estamos hablando de digitalización de documentos tradicionalmente físicos y que puedan confluir en una plataforma. Un aspecto que está en desarrollo y donde creo que los puertos van a tener también un rol fundamental que jugar es en el uso también del Internet de las reglas, el Internet of Rules, a propósito de los acuerdos comerciales y que se le ha denominado, digamos, este comercio 3.0. ¿Y qué quiere decir esto? Que los acuerdos, en el fondo, bajen al lenguaje de las máquinas, al lenguaje digamos, de las distintas redes que existen y de los distintos, en el fondo, computadores, para poder en ese lenguaje optimizar el uso de las operaciones comerciales. Muchas veces esta red de acuerdos de la que yo hablaba al comienzo, que se denomina Spaghetti Bowl, por la cantidad de acuerdos que existen y a veces más de uno aplicable para una transacción comercial, hace que las decisiones que son manuales pierdan eficiencia y eficacia. Y en esa línea, en el ámbito no solamente de, por ejemplo, las preferencias arancelarias, sino que también desde el punto de vista de los temas regulatorios o no arancelarios, es importante transitar también a llevar a esos acuerdos a un lenguaje que permita el uso de la inteligencia artificial a través de las máquinas y poder automatizar en una suerte de ventanilla única 3.0. Y eso es algo que también en el sentido de los puertos va a terminar siendo fundamental para especialmente hubs logísticos que también tienen a red de acuerdos comerciales como un activo importante de ese atractivo, de esa competitividad. En el caso del Medio Oriente, vemos a los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, con una activa agenda de negociación comercial bilateral, desacoplándose del ámbito del Consejo de Cooperación del Golfo, para apostar por una mayor competitividad justamente en términos del activo que se ofrece como un hub. Chile, aunque desde el punto de vista geográfico, tiene una posición distinta, apuesta y debiera apostar justamente, siempre lo hemos transmitido así, como ser un país puente, ¿no? Y un activo muy relevante en ese concepto son estos 31 acuerdos comerciales que por lo tanto van a tener que ir de la mano hacia el tránsito de nuevas tecnologías y terminar, en definitiva, hablando de un comercio 3.0 y decisiones de optimización del uso de esos acuerdos comerciales que finalmente se tomen automáticamente y apalancados fuertemente en algoritmos y en inteligencia artificial.
Así es que eso, justamente en iniciativas, por ejemplo, como el World Logistics Passport, a propósito justamente de Dubái, pero de otros países del Golfo, del Asia, del sudeste asiático y crecientemente también en la región, creo que es muy importante que desde también Chile se pueda incorporar como parte de la oferta que va a tener Chile como un punto logístico relevante también para la región, en el caso del Cicosur, todo el eje Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay y el norte argentino, y que pueda salir a través de puertos de clase mundial, pero que tampoco se queden atrás en términos de la innovación a propósito de la optimización más bien, del uso de esta red de acuerdos comerciales que es la más potente del mundo. Y con eso termino mi intervención y muchísimas gracias y bueno, quedo atento para seguir participando en el panel. ¿Me escuchan? Sí. Un fuerte aplauso para Rodrigo, muy interesante, sin duda, tu presentación. Y ahora quiero seguir con esta ronda de exposiciones con un invitado internacional que se llama Ángel Elías. Vamos a esperar que Ángel se conecte. Está acá, no sabía. Pregunté, pero no. Mejor aún, se conectó acá presentemente. Ángel es licenciado en Cooperativas de la Universidad Católica de Santa Fe, Argentina, y es máster en Logística y Gestión Portuaria de la Universidad Politécnica de Valencia, España. Fue presidente del ente administrador del Puerto Rosario, ENAPRO, vice-chairman de la Delegación Latinoamericana de la Asociación Americana de Autoridades Portuarias, APA, y presidente del Consejo Portuario Argentino. Actualmente es director de Smart River, un sitio de noticias que fomenta la cultura portuaria con publicaciones sobre hidrovías, sistema portuario, logística y medio ambiente, entre otros. Ángel Elías presentará una exposición denominada Iniciativas de Innovación y Emprendimiento en el Ecosistema Logístico Portuario Nacional, el caso de la hidrovía Paraguay-Paraná. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero muchas gracias a los amigos chilenos que me permitieron participar de esta actividad. Estoy realmente sorprendido por la hospitalidad y la amistad que me han brindado en estos días. Y me pareció que ante esta invitación debería tomar algunos de los temas que en la Argentina están en este momento en el tope de la discusión, tanto de la comunidad portuaria como de las organizaciones económicas del país, las autoridades políticas, que es el tema central quizá durante mucho tiempo que fue de alguna forma organizando el sistema portuario de la Argentina. Es el tema de la hidrovía Paraguay-Paraná. ¿Con esto puedo correr? Bueno. Antes de eso quería, en todo caso, decirles que mi representación mi carrera dentro de las cuestiones portuarias estuvo siempre muy vinculado al sistema portuario público de la Argentina y en esa ocasión fui presidente del Puerto de Rosario durante muchos años y hoy estoy trabajando en lo que sería el polo portuario agroexportador, que siempre está entre el primero, el segundo o el tercero de los más grandes del mundo, situado no estrictamente en Rosario, que es el puerto de origen, sino en la ciudad de San Lorenzo, que es la aduana más grande de la Argentina. En ese lugar se generó un gran clúster de terminales portuarias que se fueron instalando a lo largo del tiempo, pero sin ninguna organización. Fueron surgiendo cuando en la Argentina se dio lugar, durante la época del Consenso de Washington, a algunas iniciativas privatizadoras, que en muchos casos hicieron que se desarrollaran los puertos privados en una importante dimensión. Por supuesto que los puertos públicos funcionaron durante mucho tiempo, pero en el complejo agroexportador al cual me voy a referir, hay un clúster de puertos privados que hoy explican la mayor parte de las exportaciones argentinas. Una gran parte de las exportaciones argentinas sale de San Lorenzo, de Timbúes y de Puerto San Martín. Es en ese lugar donde hoy se está desarrollando de alguna manera
una polémica, una pugna acerca de la necesidad de que la hidrovía Paraná-Paraguay tenga una renovación en su contrato de concesión. Como ustedes sabrán, se trata de un contrato de dragado que empezó hace 20 y pico de años y que cumplió con grandes objetivos. En primer lugar, al situarse el polo portuario en ese lugar, en el complejo agroexportador vinculado al Gran Rosario, lo que se dio es la posibilidad de que el dragado permita que sea el barco que desde el mar entra hasta el río y desde ahí carga en la zona núcleo la gran cantidad de commodities agroindustriales que se exportan desde ese lugar. Esto significa, como dice Ricardo Sánchez de CEPAL, que la hidrovía en este primer punto es estratégica porque tiene la particularidad de haber durante más de 25 años evitado que sean cientos de miles de camiones los que transcurren hasta llegar a los puertos de salida hacia el océano donde se va hacia los destinos finales. Por lo tanto, desde el punto de vista de la hidrovía, se trata de una hidrovía natural que, si bien no tuvo durante muchos años los controles por la falta y por lo incipiente que era la legislación ambiental en ese momento, nunca tuvo grandes conflictos con el ambiente. Por lo tanto, eso hoy es algo que a nuestro juicio requiere la necesidad de renovarlo. Digo renovarlo porque el contrato de concesión tiene una particularidad. ¿Podemos pasar por acá? Perdón, ahora sí quería cambiar. Al verde grande. Muy bien, ¿qué hablamos cuando hablamos de hidrovía? Bueno, básicamente es un conjunto de canales navegables que están optimizados por el dragado para permitir mejoras en la navegación. Hoy la gran ventaja que tiene la hidrovía es que permite a lo largo de 3.400 kilómetros la navegación. Por supuesto, hay un sector que es un sector barcacero y hay un sector desde el puerto de Santa Fe en Argentina hasta el Río de la Plata, que es el sector donde está la mayor profundidad. Mientras tanto, la hidrovía es, desde luego, un convenio internacional de esta vía que va desde Puerto Cáceres en Brasil hasta Nueva Palmira en el Uruguay, y que tiene los ríos Paraguay, Paraná y Uruguay como los ríos principales. El esquema que hizo que la hidrovía tuviera un funcionamiento muy importante, que permitió durante mucho tiempo grandes ventajas, es el hecho de que la hidrovía se draga con un dragador de seriedad que fue en ese momento concesionado luego de un concurso internacional. Una licitación pública internacional permitió obtener el mejor dragador. El pago del peaje lo hacen los usuarios de los barcos y son ellos mismos los que de manera directa le pagan al dragador, de manera que no hay ninguna interferencia y durante mucho tiempo este cobro directo del concesionario hizo que el dragado siempre estuviera razonablemente en funcionamiento, es decir, con un cuidado importante de los canales de navegación y, sobre todo, garantizando la navegabilidad los 365 días del año y las 24 horas. Antes se navegaba solamente de día, no todos los días, pero la hidrovía permitió que se fuera generando un polo de exportación tan importante como el que les acabo de mencionar. Esto se debe a 4 cuestiones. Por un lado, las mejoras, las obras de dragado durante todo ese tiempo. El impacto que tuvo en las regiones es triple. Por un lado, se aumentó la frontera agrícola, por el otro lado, se aumentó la producción, obviamente, y luego se conformó este polo exportador que es poderosísimo en términos de exportaciones. Hoy la Argentina tiene entre los commodities agroindustriales, que son básicamente productos del campo, pero con algún agregado de valor, una exportación de 100 millones de toneladas. Se está pasando en este año, luego de algunas cuestiones que se presentaron que fueron tan importantes en lo que hace a la logística. La logística tiene en la Argentina una deuda muy grande, o mejor dicho, la Argentina la tiene para con la logística. Un país con un litoral marítimo tan importante, con un litoral fluvial tan importante, generalmente está de espaldas al río. Muchas de las personas no entienden en realidad el inmenso valor que hoy le da el complejo portuario al desarrollo de nuestro país.
En aquel momento se exportaban granos, ahora se ha generado un área industrial. Hay 19 puertos que tienen 12 fábricas. Esos puertos, que son los que sacan y los que reciben el gran volumen de productos de la Argentina, tienen una particularidad. Están en 70 kilómetros, 12 puertos de esos 19 tienen una cantidad, tienen fábricas que son los que elaboran, los que hacen la molienda de la harina de soja, de la harina de soja básicamente, del maíz, etcétera, de la harina de trigo, que son los productos exportables de mayor valor. Por supuesto, cuando se trata de la llegada de los camiones durante la cosecha, los números son impresionantes, 2,5 millones de camiones, 4.000 barcos aproximadamente, una gran cantidad de barcazas, y esos 4.000 barcos hacen que cada 3 o 4 horas haya uno llegando a este lugar. Por supuesto que esto que se armó de una manera bastante improvisada, en el sentido de que fue el potencial del sector agroexportador argentino el que lo armó, hoy tiene que ser tomado para que sea realmente atractivo para el desarrollo económico de nuestro país. Hoy, justamente, en un problema económico muy grave que tiene nuestro país, donde la restricción externa es el principal problema, la capacidad exportadora de este complejo agroexportador es la que permite resolver en gran parte el problema económico de la Argentina. Algunas de las discusiones son en relación a quienes tienen una visión muy crítica de la gran empresa. Y sin embargo, estas grandes empresas, en general, lo que logran de alguna forma es generar, en primer lugar, inversiones que generaron, por ejemplo, en nuestra región más de 20.000 puestos de trabajo y posteriormente exportar el producto. Por lo tanto, es una manera de auxiliar una etapa tan difícil para el Banco Central de la República Argentina. Y por otro lado, las ventajas no son para las grandes empresas solamente. Me referí a más de 20.000 puestos de trabajo, me referí a que, por ejemplo, la zona agroexportadora industrial del Gran Rosario tiene, por la hidrovía, pero también por la tecnología que se fue incorporando al campo, por la siembra directa, por los temas que se están abordando de bioeconomía para promover la exportación de productos basados en la biomasa, son realmente lo que están y dieron mucha fuerza a este complejo agroexportador. Para redondear esta primera presentación, me parece que en lo que estamos empeñados, la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Rosario, pero también la Unión de Industriales y Comerciantes de la Ciudad de San Lorenzo, casi todos los actores económicos de la región, es en que ese complejo agroindustrial, que básicamente es un clúster, diría desorganizado, pero un clúster en sí, donde se interactúan entre las distintas empresas, para que se convierta de alguna manera en una comunidad portuaria, un Port Community System. En gran parte eso indica que en primer lugar tenemos que resolver los problemas que tiene la aduana, por ejemplo, de San Lorenzo, que es la más grande de la Argentina y que tiene una escasa dotación de personal, así como los organismos de control, los transitarios, las aduanas, tienen todos un problema de generación de nuevas responsabilidades, en el sentido de que si no, no se va a poder seguir administrando un complejo de estas características. Este complejo tiene una particularidad realmente muy dinamizadora de la República Argentina. Y tiene además una posibilidad de converger con el desarrollo de la ciudad-puerto. San Lorenzo es una potente ciudad, la ciudad donde el general San Martín libró su único combate, su primer combate en la República Argentina, que hoy está buscando no solamente trabajar sobre la idea de la agroindustria, sino también de incorporar innovación por un lado, incorporar la participación de las universidades nacionales, y eso se hace a través de un sitio de comunicación que se llama Smart River, que tiene la característica de ser quien pone en debate permanentemente los acuerdos y los desacuerdos que existen en lo que hace al transporte hidroviario.
Luego seguramente me podré extender un poco más en decirles cuáles son esos conflictos, pero los enumero, los conflictos con el ambiente, los conflictos que tienen que ver con algunas organizaciones políticas que plantean un nivel de estatización y de trabajo con un Estado que luego de lo que pasó en Argentina durante tantos años está muy desmantelado como para ejercer desde el propio Estado la posibilidad del dragado tan importante y complejo como es el de la hidrovía. Así que bueno, en líneas generales, la Unión de Comerciantes e Industriales y esta publicación Smart River, que es parte de una organización de especialistas en temas portuarios, es la que lleva adelante este proceso de convertir ese clúster desordenado en un centro complejo, portuario, con digitalización, con incorporación de nuevas tecnologías y convertirse en un hub que tiene particularidades importantísimas en temas de calidad y cantidad de exportaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel, por tu presentación. Y ahora vamos a ir a nuestra última presentación. Le pido ahora a David Medrano que nos acompañe. David es ingeniero de caminos, canales y puertos y máster en Ingeniería y Gestión de Puertos y Costas por la Universidad Politécnica de Cataluña. Tiene experiencia previa en la planificación de construcción civil. Se ha desempeñado desde el 2014 en la Unidad de Desarrollo Portuario, donde ha ejercido labores de analista y de gestor de proyectos de la red logística de la macrozona central. Actualmente es coordinador de la Unidad de Desarrollo Portuario del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Su presentación será los puertos como hubs sustentables, desafíos y oportunidades de la descarbonización. Bienvenido, David. Un aplauso. Muchísimas gracias a todos por la invitación a poder participar con tan ilustres, además, compañeros en este panel. Yo quisiera dar algunas pinceladas bien cortas de los retos que se nos vienen y desafíos y, por tanto, oportunidades que vamos a tener en un sector particular como es el del hidrógeno verde y la descarbonización en general de la actividad portuaria. Como decía anteriormente Rodrigo en su presentación, Chile es una economía que, si por algo se puede caracterizar, es por su apertura a nivel mundial. Estamos ante una de las economías más amplias, más abiertas del planeta y, por tanto, los compromisos que adquirimos como país son de obligado cumplimiento para efectivamente poder mantener esa posición competitiva. Tenemos en materia de descarbonización y de reducción del impacto ambiental compromisos serios en materia de estrategias climáticas de largo plazo, la descarbonización a más tardar en el año 2050 de nuestra economía a nivel general, las metas que vamos a ir cumpliendo de aquí a esa época. También los compromisos internacionales que como país miembro de la Organización Marítima Internacional debemos suscribir y debemos respetar en términos de mejora del transporte marítimo que llega a nuestros puertos. Los nuevos indicadores que va a haber ahora a partir del año 2023 van a ser bien notables justamente en materia de descarbonización y, como bien señalaba anteriormente Eduardo, también los compromisos que hemos suscrito como país para este desarrollo de estos corredores verdes que nos van a ir permitiendo una mejora también sustancial, posicionando a nuestros puertos, a nuestro sistema portuario a nivel mundial de manera ampliamente competitiva. Algunas acciones que afortunadamente ya estamos haciendo. Somos un país que no estamos partiendo desde cero. Tenemos ya algo de camino recorrido, tanto desde el sector público, ahí tenemos los estudios que se están haciendo, de momento en etapa de prefactibilidad, vamos a ir continuando bajo el liderazgo del Ministerio de Energía, en coordinación con la Cancillería, con el Ministerio de Transportes para el desarrollo de estos corredores verdes y obviamente ahí la participación también del sector privado va a ser clave para que realmente tengan éxito. Y el desarrollo bien importante, motivado principalmente desde el sector privado en la voluntariedad que han tenido en suscribir convenios, en suscribir compromisos a través de mecanismos diferenciados como puede ser Huella Chile o los diferentes acuerdos de producción limpia, acuerdos que en particular en el ámbito portuario queremos ahora estandarizar y que sean además comunes para todos los puertos del país.
Las certificaciones a nivel internacional que se están logrando desde nuestros terminales también son bien importantes, y desde el sector público queremos seguir promoviendo que eso se dé, que eso se promueva, que eso cada vez sea más amplio el número de terminales que tengan esas certificaciones reconocidas. Y en particular el hidrógeno. El hidrógeno, que no es algo que nace para los puertos, no es algo que nace desde la actividad portuaria ni desde el transporte marítimo, pero donde efectivamente el nodo portuario, el transporte marítimo, desempeñan una función clave y una función central, que es garantizar el transporte de este nuevo energético desde los puntos de generación hasta los puntos de consumo, como pasa con cualquier otra carga que movamos a través de nuestros terminales. Tenemos también una oportunidad bien significativa ante este nuevo energético, sea directamente como hidrógeno, sea como amoníaco, como cualquier otro portador. Es algo que la industria todavía está analizando y todavía está desarrollando para ver en qué horizonte se van adoptando cada una de las tecnologías existentes, pero tenemos ahí un amplio reto por delante que queremos empezar a trabajar de manera bien intensa como sistema portuario en Chile. Desde el sector público tenemos 3 grandes estrategias y 3 grandes acciones que queremos impulsar. La primera es darle una estructura. Anteriormente Eduardo también señalaba, ¿no? Muchas veces parece que no haya una relación entre los diferentes nodos de la cadena. Procuramos que la haya, procuramos que se dé. Seguramente todo es perfectible, por supuesto, ¿no? Pero darle esa visión de integralidad a nuestro sistema logístico portuario, donde los puertos tienen ese rol central, pero necesitamos poner claramente en coordinación a los proveedores, a los productores de la carga, los prestadores de servicio a lo largo de toda la cadena logística completa, puertos incluido por supuesto, pero toda la cadena logística, y el consumidor final, sea acá en Chile o en los mercados internacionales, en función de lo que estemos hablando de exportación, de importación o de cabotaje, ¿no? Además, hay una relación clara que se tiene que dar entre sector público y privado de manera de poder planificar adecuadamente qué infraestructuras, dónde y cuándo van a ser necesarias para desarrollar esta industria. Y ahí actualmente tenemos muchísimos proyectos que están empezando a aparecer, ¿no? En desarrollo de producción de hidrógeno verde. Pero ¿dónde van a estar? ¿Cuál es el horizonte de materialización de estos proyectos? Y cómo le damos esa estructura y esa coherencia completa. Es algo que tenemos que ir modelando. Y, por supuesto, como no puede ser de otra manera, en relación con el resto de actividades que se dan en el territorio. Necesitamos una coordinación muy clara entre los diferentes niveles locales, regionales y nacionales para que efectivamente esta industria se pueda desarrollar y además sea coherente con la multiplicidad de usos que hay en el territorio. Y, por supuesto, seguir avanzando en esta coordinación público-privada para que el desarrollo siempre tenga esa doble premisa. Eficiencia económica, por supuesto, necesitamos seguir fortaleciendo nuestra posición competitiva como país, pero sostenibilidad integral, ambiental, social y económica, por supuesto, también, para que efectivamente sea un desarrollo completo de nuestro sistema. Esto lo estoy diciendo para hidrógeno. Donde he dicho hidrógeno, pongan cualquier otra carga. Pongan la que ustedes estimen, minería, agricultura, forestal, cualquier otra de las más importantes que tiene este país. Y es lo que promovemos desde el Ministerio. En el fondo estoy utilizando casi una excusa para hablar de lo que ya venimos haciendo y que queremos seguir impulsando, que es esta planificación integral de los sistemas. Queremos seguir impulsando esta visión completa, esta visión de red logística que ya hemos desarrollado en la zona central, la coordinación de los proyectos portuarios en San Antonio, en Valparaíso, los corredores ferroviarios, las vialidades que se requieren para acceder a estos terminales y en particular en la macrozona norte, que es donde tenemos actualmente un plan logístico de escala macrozonal construido con una metodología ya probada, ya trabajada, y no entre 4 despachos acá en Santiago, sino también yendo a cada una de las regiones, escuchando y compartiendo con cada uno de los actores públicos y privados de las regiones cuáles son las necesidades, cuáles son los proyectos que se identifican y, por tanto, cómo le damos coherencia a todos esos desarrollos en su conjunto para que efectivamente sean sostenibles y sean eficientes. Afortunadamente, además, en el caso particular del hidrógeno verde,
No estamos solos como ministerio, no estamos solos como Comisión de Desarrollo Logístico, la CONALOC, que preside el Ministerio de Transportes, sino que además tenemos un comité de Corfo, el Comité de Hidrógeno Verde, constituido recientemente, en el mes de junio. Preside el Ministerio de Energía. Nosotros somos uno de los múltiples ministerios que participan de ese comité, y ahí el gran rol que va a tener este comité es justamente esa articulación público-privada, ese fomento de capacidades. Queremos también que este hidrógeno verde sea una oportunidad para desarrollar nuevas capacidades, nuevos conocimientos que queden en cada uno de los territorios y, por tanto, que haya un valor agregado de esta industria a las diferentes regiones del país, en particular aquellas donde seguramente por sus características de desarrollo energético y climático va a ser una industria más intensa en términos de proyectos, ¿no? Grandes principios que queremos nosotros impulsar también desde el sector público para que esta industria se pueda desarrollar de manera completa y suficiente. Partamos por el primero, que es garantizar el uso público de las infraestructuras. Entendemos que aquí va a haber una gran multiplicidad de centros de producción, una gran multiplicidad de usuarios en el fondo que van a estar vinculados a esta industria, como ocurre con el resto de las cargas que se mueven por los puestos de nuestro país. Por tanto, el fomentar la existencia y el desarrollo de infraestructuras que sean de uso público, por tanto, para diferentes usuarios, y allí donde sea posible, además, que sean para diferentes tipologías de carga, partiendo por los diferentes portadores que va a haber, amoníaco u otros, pero también los insumos que van a ser requeridos para esa industria. Vamos a necesitar al menos en una primera instancia, un volumen importante de cargas que no son hidrógeno, no son granel líquido, son toda la maquinaria industrial que va a ser requerida para el desarrollo de esa industria. Y además tenemos un buen bagaje técnico que queremos seguir impulsando, queremos seguir mejorando, que es la estructura que se da en el marco de los puertos públicos a nivel de la prestación y el condicionamiento de cuáles son las condiciones de servicio público, las tarifas públicas y la no discriminación a los diferentes usuarios. Entendemos que esto es un buen punto de partida, hay que mejorarlo, por supuesto, hay que identificarlo, pero podemos partir desde ahí e ir fomentando ese desarrollo bajo esa visión de uso público. Segundo lugar, el desarrollo sostenible en el territorio. Sí, vamos a hablar de un nuevo energético que nos permite descarbonizar, que nos permite ser sostenibles en como consumo energético. Poco sostenibles seríamos si efectivamente al final tenemos una multiplicidad de puertos y hacemos un uso no sostenible del territorio por gran cantidad de nuevas infraestructuras. De ahí que se tenga que dar esa planificación a todos los niveles, como decía anteriormente, local, regional y nacional, para que efectivamente esos desarrollos que vayan a ser requeridos en cada horizonte temporal y en cada lugar tengan la máxima coherencia, se puedan desarrollar, tengamos las áreas prereservadas para, en el momento en que sea necesaria, nueva infraestructura, porque ya no exista capacidad en la actual, poder desarrollarla, tener las áreas identificadas y las coordinaciones efectuadas con los instrumentos de planificación locales y regionales para que eso se dé en complementariedad con el resto de acciones. Y como decía anteriormente, también esa promoción de la eficiencia y del aporte de esta industria a nivel local. Tenemos una gran oportunidad de que generemos valor desde Chile, de que haya una relación muy clara con la academia, con los centros de investigación, con la industria. Ojalá podamos contar aquí con una industria potente también para todo lo que se va a requerir a nivel de desarrollo de la producción de este hidrógeno verde en Chile y que eso además tenga una repercusión clara en el aporte de valor que se va a generar a las comunidades locales. Por supuesto, en el caso concreto de la actividad portuaria, en la mejora de las condiciones de nuestros trabajadores, eslabón clave, ¿no? Como veíamos en la exposición anterior también. Y con esto ya cerrando los desafíos que tenemos, como digo, el hidrógeno un poco es la excusa para el desarrollo que sí queremos seguir impulsando a nivel general para todas las cargas, que es esa mejora de nuestro sistema de política, nuestra regulación, nuestra planificación del desarrollo portuario integral de todo el sistema portuario en Chile, haciendo las adaptaciones que sean requeridas, construyendo desde lo que tengamos ya fortalecido, ya probado,
mejorando también esa planificación con el territorio, esa coordinación clara con los diferentes actores en todas las escalas territoriales, aportando claramente al territorio y manteniendo esa coordinación pública-privada para que efectivamente el aporte que hoy en día generan nuestros terminales se siga desarrollando. Los nuevos terminales que van a ser requeridos, recordemos que a partir de la próxima década vamos a tener nuevas concesiones en los puertos actuales, al vencimiento de las actuales, cómo incorporamos también esta componente de sostenibilidad en esos contratos para que efectivamente esto no sea solamente el movimiento de ese hidrógeno, sino también poder aportar bien como hidrógeno, bien como amoníaco, bien como electrificación o cualquier tecnología que en el fondo también reduzca las emisiones de los puertos en Chile. Eso como grandes pinceladas. Muchísimas gracias. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, muchas gracias a todos por sus presentaciones. Gracias, David. Hemos hablado de distintos temas. Lamentablemente, por tiempo, solamente vamos a tener 1 minuto para cada panelista para decir alguna idea. Yo quiero empezar por Eduardo, en el sentido de ¿qué tiene que hacer Chile para posicionar un corredor marítimo verde transpacífico? 1 o 2 minutos. Ok. Hay 2 ámbitos distintos en los cuales tiene que desarrollarse. Uno es en el ámbito de contenedores y el otro es en el ámbito, yo lo veo, minero cobre, la exportación de cobre tanto a Europa como a Asia. Yo veo que hay que trabajar en el norte, probablemente en torno al puerto de Mejillones o de Antofagasta, y crear un esfuerzo para incorporar a distintos actores. Hoy día hay proyectos pilotos de hidrógeno. El desafío es que no sabemos todavía cuál va a ser el combustible que va a utilizar el sector marítimo. Recientemente Maersk hizo un acuerdo con Chile para estudiar, con el Ministerio de Transporte, entiendo, para estudiar el tema, y ellos apuestan por el metanol. Pero el metanol, la gracia que tiene es que no requiere hacer grandes cambios en la tecnología de los barcos, pero es bastante caro, yo la mencionaba, la captura de hidrógeno. Entonces yo creo que hay que trabajar con las organizaciones internacionales. IMO debe estar involucrado en este tema, con la Unión Europea. La Unión Europea es muy importante porque establecieron en la COP26 una meta de descarbonización del sector marítimo y del sector aéreo también. Entonces Chile requiere insertarse en estos diálogos. Felizmente hemos tenido un rol bastante protagónico en el tema de hidrógeno verde. En contenedores, lo que sabemos, ¿no es cierto?, Chile comparte los mismos barcos que vienen acá y que llegan hasta Manzanillo, en México, para ir al oriente. Es básicamente importación, fundamentalmente. Y ahí el tema es coordinación de los países de la costa del Pacífico, porque necesitamos que cada uno de los países tenga la infraestructura similar para atender a los mismos barcos. Entonces, aprovechemos la Alianza del Pacífico quizás para empezar a trabajar esos temas y simultáneamente, si nosotros hacemos acá en San Antonio y Valparaíso un esfuerzo y no hay un esfuerzo similar en Callao, en Manzanillo, simplemente no va a ser posible funcionar. Entonces tenemos que hacer el trabajo. Lo que sí es importante, y quiero hacer un comentario, el puerto de gran escala, yo sé que estamos en Valparaíso, pero el puerto de gran escala de San Antonio viene siendo planificado hace más de una década y estamos sumamente atrasados. Esto hay que mirarlo como un sistema. Si no resolvemos eso, integrado además a la línea ferroviaria, no vamos a tener los niveles de productividad y de eficiencia. Vamos a tener congestión. Yo estuve en el CEP como vicepresidente Corfo y pronosticábamos que ya
a mediados de esta década podíamos tener congestión. Y eso asumiendo que se hacía el puerto de Valparaíso, que finalmente se cayó. Entonces estamos atrasados ahí y hay que enfrentar los lobbies a veces que impiden avanzar en estos temas. Súper, muchas gracias, Eduardo. Vamos a ir con Rodrigo. Como les mencioné, muy cortito. Rodrigo, ¿qué debemos mejorar para que las conexiones internacionales funcionen de manera más ágil? Bueno, en primer lugar, o sea, cuando hablamos de conexiones, hay dos aspectos. Uno vinculado al funcionamiento, por ejemplo, de los acuerdos comerciales. En relación con, por ejemplo, los corredores de hidrógeno verde, es muy importante apalancarse también en eso. Y el acuerdo, por ejemplo, de modernización entre Chile y la Unión Europea tiene una referencia expresa a esta suerte de alianza estratégica en el ámbito del hidrógeno verde. Pero también hay un aspecto de alguna manera comercial, y tiene que ver con el cómo también el sector privado puede ser más ágil en poder agregar demanda y poder atraer a nuevos operadores y nuevas rutas a Chile. Tenemos el problema hoy día de, por ejemplo, si queremos llegar a la India de manera más directa, de manera más costo eficiente, es muy difícil. Lo mismo los países del Golfo Pérsico, por ejemplo. Entonces, hay un desafío logístico no menor de conexión de Chile con nuevos centros de comercio o emergentes, donde va a ser clave el uso más eficiente o el tener en el fondo una red más eficiente y directa de conexión. Y en eso creo que es muy relevante lo que conversábamos antes, es decir, la implementación de los acuerdos comerciales en vigor y la negociación de los nuevos existentes, llevando también el comercio hacia un ámbito más digital, digamos, de hacer también más atractiva esta plaza para operar en términos logísticos apalancados en tecnología. Y ese es un mensaje que tenemos que dar, así como estamos de alguna manera posicionados como campeones en comercio exterior y en apertura, tenemos que también posicionarnos en este comercio de nueva generación, muy apalancado en las nuevas tecnologías, en la robótica, en el Internet de las cosas, en el Internet de las reglas, y eso incorporarlo como parte de la oferta logística, y eso significa conectarnos también, no solo con los mercados de destino hoy de Chile, sino que también con ese mundo emergente donde hay que apostar para poder también diversificar nuestro comercio de mejor manera. Súper, muchas gracias, Rodrigo. Ángel, desde tu punto de vista, ¿qué sinergias ves en el trabajo portuario entre Chile y Argentina? Muy cortito también. Brevemente, yo creo que haber hecho centro en la intervención en la necesidad de que este clúster desordenado portuario avance hasta ser consecuentes con conseguir una nueva gobernanza, una gobernanza muy necesaria que es la de integrar a la comunidad portuaria, lo público y privado, y realmente todos los trabajos que se han venido realizando acá, en Chile, en muchas situaciones son muy trasladables a la realidad argentina. Hoy la Argentina tiene la necesidad de resolver este segundo llamado a licitación de la hidrovía Paraná-Paraguay, porque eso garantiza el mayor ingreso de dólares para los recursos necesarios para vencer la restricción externa. Y también tiene una necesidad de integrar su sistema de transporte con los puertos del sur de Buenos Aires. Probablemente tengamos que pensar dentro de poco tiempo algunos nuevos canales que hay que rectificar, y eso permitiría de alguna manera integrar el sistema portuario de Argentina. Todo lo que tiene que ver con digitalización, con la organización de comunidades portuarias, muchas de las cosas que venimos empujando para que se den en este caso son cuestiones que hemos venido aprendiendo de los compañeros de Chile en distintos organismos internacionales. Me parece que hay un grupo de técnicos jóvenes muy interesados en la modernización de los puertos, y creo que esto es muy necesario trabajar, tomar nosotros y a su vez transmitir algunas de las experiencias que tenemos.
Cuando podamos lograr hacer una nueva gobernanza para que en un lugar donde entran tantos barcos pueda funcionar un puerto eficiente, porque se trata no de un puerto con distintas terminales, sino distintas terminales que están desordenadamente ubicadas. Todas esas cuestiones se refieren a la necesidad de tecnología como para poder organizarlas. Y me parece que esa es la ayuda principal o la relación principal que podemos entablar con nuestros amigos chilenos para trabajar en ese sentido. Muchas gracias, Ángel. Y por último, David, bueno, están trabajando, ¿cierto?, en varias mejoras de infraestructura. ¿Esto es suficiente para dar respuesta al crecimiento que está teniendo esta industria? En general, sí. O sea, lo que estamos nosotros buscando justamente es esa planificación completa y en particular en el caso del hidrógeno verde, lo primero que necesitamos es cuantificar cuál va a ser la demanda que vamos a requerir desde la industria para consumo interno y para exportación. Ahí el apoyo del Comité de Corfo va a ser clave en eso, de identificar esa articulación con el sector privado, de los diferentes proyectos que se están actualmente poniendo en carpeta, poder contar con esa información bien coordinada, además con ellos va a ser de manera claramente importante, de manera que después podamos entrar ya en una planificación sistémica, no solamente de la carga de exportación, como decía, sino también del resto de cargas que van a ser requeridas para estas industrias y, por tanto, como eso además se complementa con las cargas de todo tipo que se mueven por los puertos de nuestro país. Así que en eso estamos trabajando. Súper bien. Bueno, agradecemos entonces a todos los expertos panelistas. Les pido que les entreguen un fuerte aplauso.